Reencarnación, casos increíbles. La reencarnación siempre ha sido un tema interesante para mí, casi mágico, surreal. El tener la oportunidad de depurar nuestro ser, nuestra alma, a través de muchas vidas, es algo realmente bello. Y claro que creo que vale la pena volver para ser mejor con mi mundo, contigo, conmigo, con los demás. El tener la oportunidad de volver a crecer en otro ambiente, en otra parte, en otra realidad, simplemente está fuera del alcance de mi imaginación. Las posibilidades son infinitas y ciertamente es emocionante. Hay miles de casos bien documentados donde personas pueden recordar nombres, caras, lugares, gustos, amigos, verdugos de sus vidas pasadas. Hoy vamos a conocer 6 casos de niños que juran haber muerto y reencarnado. Casi parece ser que esta es su nueva oportunidad de vivir en un planeta que aún está muy lejos de ser perfecto. Una nueva oportunidad de hacer lo que quedó pendiente en su vida pasada. Si tuvieras la oportunidad de nacer de nuevo después de haber vivido esta vida con plenitud, ¿en qué parte te gustaría volver o nacer? ¿O de qué cultura te gustaría formar parte? Déjame el comentario en la descripción. Si les gusta el video, ayúdame con un like. Les recuerdo que es lo que me permite crecer y que mis videos lleguen a más youtubers cada día. De antemano, muchas gracias. Ahora, a lo que vinimos. Gus Ortega, este niño afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Por increíble que parezca, este empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses e hizo declaraciones bastante específicas. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación y de hecho está siendo investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. El pequeño afirma ser su abuelo Augie, quien murió en 1993 debido a un problema cerebrovascular. Con tan solo 1 año y 8 meses, Gus volvió a ver a su padre directamente a los ojos y le dijo, mientras este le cambiaba el pañal: "Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte". Intrigado, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente increíble. Su hijo, exaltado, casi gritando de felicidad, apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y sin dudarlo por un solo instante dijo: "¡Oh! ¡Ese soy yo!". Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas recordaba y guardaba en su memoria. Ian Hagedorn, un niño de 6 años, residente de Pensacola, hijo de María Hagedorn, afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza de más, sufre un desmayo. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. María relata que su padre estaba en servicio como policía y cuando entró en un Radio Shack sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron hacia el gerente. La reacción del padre de María fue indicarles: "¡Arrojen las armas! ¡Es la policía!". Y alguien le disparó apenas acabó de decirlo. En la autopsia, la causa de muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del disparo, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. El hijo de María era el padre de ella en su vida anterior. Me parece interesante y extraño a la vez. Otro caso que llamó mi atención es el de Dilukshin Sangha, de Sri Lanka, la cual es una comunidad donde la mayoría de la población practica la filosofía budista y precisamente de aquí vienen muchos y quizás los mejores casos de reencarnación. El caso de Dilukshin Sangha sin duda resulta uno de los más fantásticos. Fue estudiado por el profesor Elendur Haraldsson de la Universidad de Islandia. Dilukshin habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio a 6 horas de viaje donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Para la familia Nissanka, sus recuerdos resultaron dolorosos. Siempre que hablaba de esto quedaba claro que Dilukshin no se sentía parte de la familia. Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori. Cuando comían o dormían, ella hablaba de su otra vida, solo hablaba de su otra familia. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto, la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranantuga, quien reconoció
reconoció la historia de Dilucshi como la de su hija muerta. Los Nissankai hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia. En el camino, Dilucshi reconoció el lugar y guió al automovilista hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y Dilucshi parecía mucho más a gusto con esta familia. Shiromi, la hija de Ranantuga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer del puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Dilucshi, 12 encajaban a la perfección y eran bastante específicas. James Leninger es otro interesantísimo caso. A este niño le gustaba jugar únicamente con una cosa: aviones y solamente aviones. Rechazaba cualquier otro juguete que sus padres, Andrea y Bruce, le daban. Solo quería aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como: avión en llamas, el hombre no puede salir. Un video grabado por los padres muestra a James apenas de 3 años examinando un avión como si le estuviera haciendo una verificación previa al vuelo. Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bowman, dedicada al estudio del fenómeno de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión era un Corsair que siempre solía tener los neumáticos desinflados. Había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. James llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico y Larson vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James M. Huston Jr. y tenía 21 años. Murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Huston y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Leininger decidió escribir una carta a la hermana de Huston llamada Anne Barron, contándole la historia del pequeño, y frente a tantos detalles que de algún modo el niño sabía, ella también empezó a creer. A pesar de los escépticos, este ha sido considerado el caso más documentado de reencarnación ya estudiado y resultó en un libro llamado El único sobreviviente, la reencarnación de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, escrito por los padres de Bruce Leininger y Andrea Skagen Leininger, en colaboración con el novelista Ken Gross. Otro de los casos que les quiero contar es el caso de Luke Ruhlman. Erika Ruhlman está convencida de que su hijo fue una mujer llamada Pam, de 30 años, quien saltó desde un edificio en llamas en 1993. Erika le dijo al noticiero Fox que desde muy pequeño Luke mostraba obsesión con la seguridad, pero ella al principio pensó que no era más que una manía infantil. A la edad de 2 años, Luke comenzó a estar obsesionado con su nombre en la vida pasada y con su alter ego femenino. Erika decidió preguntarle a Luke por qué él estaba tan obsesionado con el nombre Pam. Fue en ese momento cuando Luke le dijo a su madre que recordaba perfectamente el proceso de la reencarnación. Le contó: bueno, yo era Pam, pero murió. Fui hasta el cielo y yo vi a Dios, y él me empujó hacia abajo, y cuando me desperté, yo era un bebé llamado Luke. Erika decidió seguir adelante y preguntarle: ¿recuerdas cómo moriste? El pequeño dijo que fue en un incendio e hizo un gesto con la mano como si estuviera saltando desde un edificio. Después de escuchar todos estos detalles, unos hechos que no pudo haber aprendido por sí mismo, Erika decidió investigar en los registros históricos en busca de cualquier información que pudiese respaldar la historia de Luke. Fue entonces cuando descubrió una antigua noticia sobre un terrible incendio en el Hotel Paxton de Chicago. El Hotel Paxton era un edificio residencial en un barrio mayoritariamente afroamericano que se incendió en 1993, donde murieron 19 personas. Pero lo más escalofriante de todo fue que uno de los fallecidos se llamaba Pamela Robinson. Poco después, Luke dejó de hablar de Pam, así como si no tuviera nada que decir al respecto. Y aunque ahora es como si Luke hubiera olvidado por completo sus recuerdos de su vida pasada, Erika y su familia continúan compartiendo su historia para poder ayudar a las personas con hijos en situaciones parecidas. Pero sin duda, uno de los casos que llamó más mi atención
fue el que encontré en un foro de una madre que se encontraba preocupada por lo que su hijo de 3 años le había estado diciendo por un periodo de 1 año. Según lo comentado por la madre, el niño afirma que él es un bombero, no que quiere ser uno. Como recompensa, después de usar el baño por primera vez, su madre le compró un trajecito de bombero con todos los accesorios de juguete, porque solo de eso hablaba. Durante muchísimo tiempo, el niño se levantaba temprano y le decía a su madre que se iba a trabajar, tomaba su hacha de juguete y pretendía estar derrumbando las paredes diciendo que había fuego detrás de ellas. Un día, observaban una revista y el niño vio una foto de la ciudad de Nueva York, donde todavía estaban las Torres Gemelas, y le dijo a su madre que unos hombres malos las habían derrumbado. El niño nunca había sido expuesto a escenas ni a fotografías de los acontecimientos del 9/11. Decía cómo los 2 aviones habían impactado las torres e incluso mencionaba a las personas brincando de los edificios mientras él se sentía impotente al no poder ayudarles. Pero lo que me causó escalofríos fue el relato de su muerte. El niño dijo que cuando él todavía estaba dentro de una torre intentando rescatar a unas personas a través de la pared, el edificio colapsó. Recuerda el absoluto pavor que sintió cuando escuchó el ensordecedor ruido de una montaña de piedras caerle encima, hasta que todo quedó en oscuridad y murió. Según él, su cuerpo nunca fue encontrado. El imaginar las vidas que hemos vivido es emocionante y tal vez por esto hay lugares que despiertan nuestra atención más que otros. Tal vez por eso hay imágenes de tiempos pasados que nos causan inmensa melancolía. Amigos, deseo creer en esto que investigo, por eso lo hago. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Me interesa saber. Si les gustó el video, ayúdame con un like. Sígueme en Facebook para conocer los temas a tratar en mis videos con anterioridad. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.